Salmo 149, del 0 al 9. Así dice el Señor: Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten a él, porque Jehová se complace en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Se gozarán los santos con gloria, cantarán sobre sus camas. Sean loores de Dios en sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos, para hacer venganza entre las naciones, castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. Amén. El contexto del Salmo 149 no lo conocemos, pero por su contenido sabemos que se escribió después de que David tomó Jerusalén, por la mención que se hace de esa ciudad y del rey en el verso 2. Vean conmigo de nuevo el verso 2. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión, ahí está la mención a Jerusalén, se gocen en su Rey, ahí está la mención a Sión y al Rey. Obviamente estamos en la época de la monarquía después del rey David, o durante los días del rey David probablemente. La escena que pinta el Salmo es la siguiente: todo Israel, encabezado por su rey, está listo para salir a la guerra y ejecutar la venganza decretada por Dios sobre las naciones enemigas de Israel, como en los días de David. Este es un salmo de venganza. Este es un salmo que trae simetría a nuestro corazón. Recordemos Génesis 3:15. La guerra entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente tendrá su batalla final, e Israel va a destruir a los hijos de la serpiente para siempre y a gozarse en esa gran victoria con una alegre y gloriosa alabanza. Pero esa venganza que ejecutará el Israel nacional sobre sus enemigos es tan solo un tipo de la gran venganza que ejecutará el verdadero Israel sobre todos los hacedores de maldad que se rebelan contra Dios en todas las naciones de la tierra. El tema del Salmo pues es Israel, instrumento de la venganza de Dios contra los hacedores de maldad de todas las naciones. Israel, instrumento de la venganza de Dios contra los hacedores de maldad de todas las naciones. Y el título que le hemos dado al Salmo esta noche es Alegre alabanza por la venganza de Dios. Aquí en la iglesia la gracia de Dios no nos da pena ni miedo predicar un salmo de venganza. A lo largo del libro de los salmos hemos aprendido que esto es parte de la palabra de Dios. Esto es lo que trae al creyente lo que llamamos simetría. El salmo está dividido en dos partes. En la primera parte hay una invitación a la alabanza por la venganza, los versos 1 al 6a. Y en la segunda parte del salmo está Israel, instrumento de venganza, versos 6b al 9. Entonces, 1, invitación a la alabanza por la venganza, y 2, Israel, instrumento de venganza. No estamos seguros en qué parte de la máquina del tiempo estamos, probablemente en los días de David. Vemos en este salmo a Cristo y vamos a aplicarlo a nuestras vidas en el siglo XXI. Comencemos con la primera parte del salmo, invitación a la alabanza por la venganza. Esa invitación a la alabanza por la venganza está en la primera palabra del salmo, que es el verso 0, la palabra aleluya.
que es una palabra compuesta por dos palabras, la palabra Halel y la palabra Yahá, que significa alabemos juntos a Yahá o a Jehová. Y por el tenor del salmo, lo que podemos decir es que este salmo es una invitación a la alabanza por la venganza. En el verso 1 se nos menciona que en esa alabanza por la venganza hemos de cantar un cántico nuevo. Vean conmigo el verso 1 en su primera línea. Cantad a Jehová cántico nuevo. Nosotros ya sabemos qué es un cántico nuevo. Un cántico nuevo es cuando la nación de Israel tiene una gran victoria, sus líderes o cantores, salmistas, levitas, sacerdotes componen una canción relatando esa victoria, y a esa canción se le coloca música y el pueblo la canta con alegres danzas después de la victoria. Eso es lo que se conoce como un cántico nuevo. Aquí, cuando el salmista invita a Israel a cantar un cántico nuevo, se trata del último cántico nuevo, porque Israel va a salir a la guerra a ejecutar una venganza definitiva sobre todos sus enemigos. Así que no habrá más guerras, no habrá más venganzas. Este será el último cántico nuevo. ¿Quiénes lo cantarán? Continúa diciendo el verso 1, segunda línea: su alabanza sea en la congregación de los santos. Los que cantarán este cántico nuevo con gran alegría son los santos de Dios. En el contexto histórico de nuestro pasaje, es la nación de Israel, que es su pueblo escogido y santificado. Esta alabanza por la venganza es una alabanza con gran alegría. Verso 2: alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Así que cuando Israel ejecute esta venganza, Israel celebrará y alabará a Jehová con gran alegría, porque esta venganza, cuando se ejecute esta gran venganza, ella traerá la mayor alegría al pueblo de Dios. Es su perfecta salvación e indica el final de sus enemigos. Cuando esta venganza nosotros la aplicamos al fin de los tiempos, cuando Cristo, el verdadero Israel, venga a ejecutar su venganza, Él destruirá a todos los hombres que hacen maldad sobre la tierra y todos los que rechazaron la obra de la cruz. Él los destruirá, así como Israel destruirá a todos sus enemigos de entre las naciones. Cristo, el verdadero Israel, también destruirá a todos los hacedores de maldad y los que rechazaron el evangelio de todas las naciones. Y así como en este versículo se menciona que esto será de gran alegría para Israel, también será de gran alegría para la iglesia del Señor Jesucristo ver la venganza final de Dios sobre todos los malvados. Y la pregunta necesaria que siempre nos van a hacer cuando enseñamos estas cosas es: pastor, ¿usted me está queriendo decir que yo me alegraré de la venganza de Dios sobre mis familiares? Usted me está diciendo que cuando yo vea a Dios vaciando su venganza y su ira sobre mi familia que rechazó a Cristo, que siempre fueron rebeldes y hacedores de maldad, yo me alegraré con un gozo glorioso e indecible. La respuesta es sí. Tú te alegrarás con un gozo glorioso e indecible cuando Dios ejecute su venganza sobre todos los malvados, porque tu mente estará totalmente perfeccionada, será igual a la mente de Jesucristo. Así que así como Israel se gozará en esta gran venganza, todos los hijos de Dios nos gozaremos cuando se ejecute la final venganza. Dice el Salmo en el verso 2 que ellos se gozan en su rey. Se gozan en su rey porque ellos han visto que es un rey justo, un rey vengador. Si nosotros no viésemos a Dios ejecutar justicia y hacer venganza de todos los males que se han hecho contra su ley, nosotros no veríamos verdaderamente el ser de Dios. El ser de Dios es simétrico, el ser de Dios es justo. Si Dios no ejecuta venganza sobre todos los hacedores de maldad,
Dios dejaría de ser Dios. Por eso cuando Dios se muestre en toda su plenitud, ejecutando su justicia y su venganza, nosotros celebraremos con gran alegría, así como Israel en este salmo se le llama, se le ordena, se le invita a celebrar con gran alegría. Tan alegre será nuestra alabanza que será una alabanza con danzas. Versículo 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa canten a él. ¿Por qué con danzas? Porque la alegría es desbordante. La alegría de la victoria de Jehová sobre sus enemigos, la alegría de la venganza de Jehová sobre sus enemigos producirá una alegría desbordante. En el contexto histórico del Salmo ocurría que cuando el ejército de Israel regresaba victorioso de sus enemigos, las mujeres salían con panderos, con flautas, con címbalos, danzando en las calles y gloriándose en la victoria de su pueblo sobre sus enemigos. Este pasaje no autoriza que en el culto de adoración se introduzcan danzas. Tengo esa mala noticia para nuestros queridos hermanos carismáticos que suelen introducir en su culto de adoración a unas señoritas mal vestidas danzando dizque durante el culto de oración, y piensan que porque este pasaje dice que alabemos al Señor con danzas, eso se puede hacer en un culto de adoración. No, estas son danzas callejeras. Son las danzas callejeras con las que ellos celebraban la victoria. Cuando el ejército venía victorioso, las mujeres salían, así como María, la hermana de Moisés, celebró con pandero y danzas después de que los egipcios fueron ahogados en el Mar Rojo. Era una costumbre callejera, después de una gran victoria, salir a alabar al Señor con júbilo desbordante, con danzas, con pandero y con arpas. Entonces, esa es la alabanza, esa es la alegría de la venganza de Dios sobre sus enemigos. Y ahora el salmista nos muestra las razones para esa gran alegría, que están todas enraizadas en el tema principal del salmo, que es la venganza de Dios. Verso 4. Porque Jehová, ¿por qué cantan con alegría? ¿Por qué danzan con gran alegría? Porque Jehová se complace en su pueblo. Aquí vemos la simetría de Dios. Dios se complace en su pueblo escogido, pero aborrece a sus enemigos. Dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Sí, hermoseará a los humildes con la salvación, pero avergonzará a los soberbios por su pecado. ¿Y con qué hermoseará a los humildes? Con la salvación. Este texto nos muestra que el día de la venganza de Dios, los que somos creyentes, hijos de Dios, seremos hermoseados, es decir, seremos hechos perfectos. Nuestro cuerpo y nuestra alma será hecha perfecta y Dios hermoseará a su pueblo con su perfecta salvación el mismo día de su venganza. Verso 5. Se gozarán los santos con gloria cuando los santos vean la gloria de Jehová, porque el día de la venganza Jehová se hará manifiesto y sus santos lo verán. Los santos se gozarán cuando vean al Señor, pero los impíos se morirán de espanto, correrán aterrorizados huyendo de él. El que es hermoso para nosotros, para ellos será aterrador, porque viene con sus ojos con llama de fuego y con una espada de dos filos que sale de su boca para destruirlos. Así que lo que para nosotros será gloria y alegría, para ellos será pavor, pánico y querer huir de aquel que va a ejecutar venganza. La segunda línea del verso 5 dice, cantarán sobre sus camas. Y esto no es una excusa para ver el culto en la cama por internet los domingos. No, volviendo al contexto, cuando Dios ejecute la venganza sobre su pueblo, ellos nunca más se acostarán con miedo. Cuando estamos en la época de guerra, cuando estamos en la época de enfrentar a nuestros enemigos, cuando estamos en la época donde sembramos con lágrimas, nos acostamos con miedo porque mañana nos pueden matar. Pero cuando Jehová ejecute su venganza, nos acostaremos con alegría, nos acostaremos cantando de alegría, nunca más con miedo,
Por eso dice el texto que cantarán sobre sus camas, porque la venganza de Dios será el fin del miedo. La venganza de Dios será el fin del miedo para su pueblo. Y allí mismo en el verso 6, conecta las dos cosas, conecta la alabanza con la venganza de Dios. Verso 6, sean los loores de Dios en sus gargantas, e inmediatamente nos lleva a la segunda parte del Salmo, que es Israel, instrumento de venganza. El verso 6, parte B, dice, y espadas de dos filos en sus manos. Ahí conecta la alabanza con la venganza. Muestra entonces la escena de todo Israel siendo invitado a regocijarse en una grandiosa y gloriosa alabanza, porque su ejército está listo para ir a ejecutar la gran venganza de Jehová sobre todas las naciones enemigas, tal como Dios le prometió a David que él destruiría a todos sus enemigos y traería paz sobre Israel para que su hijo Salomón pudiera construir un templo para su gloria en tiempos de paz. Entonces, la imagen se completa en medio de esa invitación a la alabanza alegre y gozosa por la venganza, y enseguida el pueblo de Israel con sus valientes guerreros, con sus espadas de dos filos en sus manos, desenvainadas, listos para ir a donde están los impíos y traspasarlos con la espada de Dios, la venganza de Dios contra los impíos, la venganza de Dios contra los malvados. Esta no es ninguna masacre de gente inocente, es la llegada de la justicia de Dios sobre todos los malos. Es el día cuando todos los hombres malvados de todos los tintes y todos los pelambres serán llamados a juicio. Irá a juicio tanto el fornicario como el borracho, el mentiroso como el homicida, el homosexual como el secuestrador, la señora chismosa y rebelde que cree una herejía horrenda. Todos serán traspasados por la espada de Dios. Dios ejecutará su venganza sobre ellos. Eso enseña las Sagradas Escrituras y eso no lo podemos evitar, eso lo tenemos que predicar, y una iglesia que sea una iglesia de sana doctrina tiene que predicar la Escritura libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y la Escritura enseña la venganza de Dios. Y así está en este pasaje, solo que primero es un hecho histórico relacionado con la nación de Israel. Entonces, después de mostrarnos al pueblo de Israel empuñando sus espadas de dos filos en sus manos, nos muestra el propósito de Dios con esas espadas: es traer venganza y ejecutar castigo. Verso 7, la palabra para, que designa el propósito, está repetida 3 veces. Verso 7, para hacer venganza. La palabra que no le gusta a los cristianos. Los cristianos asimétricos les gusta solo la palabra amor. Los cristianos asimétricos de la mayoría de las iglesias que conocemos solo quieren decir Dios es amor, pero aquí está diciendo claramente la misma palabra de Dios: Dios es vengador. Esta espada está para ejecutar venganza. Esa palabra usted no la puede cortar de la Biblia, como no puede cortar la palabra elección, como no puede cortar la palabra predestinación. Las palabras que no le gustan usted no las puede cortar de la Biblia. Ahí dice venganza. Dios ejecutará su venganza sobre todos los malvados. Para hacer venganza entre las naciones, castigo. La palabra castigo, todas las maldades que se hacen sobre la tierra, ninguna quedará impune. Ninguna maldad que se hace sobre la tierra quedará impune, porque nuestro Dios es juez justo y Él vengará la violación de su ley en
todas las formas que fue violada la ley de Dios durante la existencia del hombre sobre la tierra. Ningún pecado quedará impune. Él hará un castigo justo de todas las maldades entre los pueblos. La única manera de escapar de este rey vengador, de este Dios vengador, es la cruz. De resto, todos los hacedores de maldad serán castigados justamente con la ira de Dios, comenzando por los gobernantes y los principales. Verso 8: para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Y esto va a ocurrir porque así lo decretó Dios en su palabra. Así se lo dijo Dios a David, versículo 9, para ejecutar en ellos el juicio escrito. Este juicio está escrito, este juicio está decretado. Y cuando esto ocurra, dice la última mitad del verso 9, gloria será esto para todos sus santos. Gloria, será maravilloso. No habrá ninguno de nosotros, de los elegidos que estemos en ese momento presentes, que digamos, oh Señor, qué cosa tan terrible. No, todos diremos, oh Señor, qué cosa tan gloriosa. Qué grande eres, qué justo eres, qué sabio eres. Con toda tu justicia castigas el pecado de los hombres y los arrojas a un fuego eterno. Entonces, en el Salmo 149 hay dos cosas: la invitación a la alegre alabanza por la venganza e Israel como instrumento de venganza. Nos preguntamos ahora, ¿dónde está Cristo en el Salmo 149? Cristo es el verdadero Israel. En Isaías capítulo 5, el profeta dice que Israel es la vid de Dios. La palabra vid significa mata de uvas. La vid, o una viña, que es un lugar donde se cultivan las uvas. Dice el Isaías 5 que Israel es la vid de Dios. Y en Juan capítulo 15, versículo 1, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. O sea que el verdadero Israel, ¿quién es el verdadero Israel? Jesús es el verdadero Israel. Por eso fue que él tuvo que huir a Egipto, como hizo Israel entrando a Egipto. Y dice el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. Jesús es el verdadero Israel. Y así como entonces Israel es el instrumento del castigo de Dios en la época de David, también Jesús es el instrumento del castigo de Dios en el tiempo final. Jesús es el instrumento de salvación y perdón para los hombres, la cruz, y Jesús es el instrumento de castigo y venganza para los hombres, la espada. Jesús es la cruz, salvación, y Jesús es la espada, condenación. Jesús es el instrumento de salvación, la cruz, y el instrumento de condenación, la espada. ¿Qué es eso? Lo hemos aprendido a lo largo del libro de los Salmos. Eso se llama simetría. Eso es simetría. Pastor, ¿qué es esa simetría que usted tanto menciona? Ya nos tiene cansados con Génesis 3:15 y su famosa simetría. ¿Qué es simetría? A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Dios es amor, gracia y misericordia, sí, pero también es justicia, castigo, condenación, ira, venganza. Cristo es un instrumento de salvación, la cruz, pero Cristo es un instrumento de condenación, la espada. Así tenemos que ver a Dios de manera simétrica. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 15, vayan conmigo allá por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 15, la segunda venida de Cristo, el gran día de la venganza de Dios. Así dice el Señor: y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él se llama Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y tenía sobre su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre se llama el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo lo seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Exactamente igual que el Salmo 149. Jesús es Israel, y él con la espada que sale de su boca, que es una espada de dos filos, herirá a las naciones. Todos los hacedores de maldad caerán fulminados por él. El borracho, el mentiroso, el asesino, el secuestrador, el homosexual, bisexual, transexual, el hombre engañado por una secta, la mujer que sigue un evangelio falso, todos los hacedores de maldad engañados por mentira caerán por la espada que sale de su boca. Cristo ejecutará la venganza de Dios. Y muchos estarán viendo este video en algún momento y dirán: no me gusta, nunca voy a ir a esa iglesia porque en esa iglesia no hay amor. Dios tenga misericordia del que piensa así. Aquí hay amor, aquí hay justicia, aquí hay simetría. Este es el evangelio de Dios. El que no les predique como les predicamos aquí, amor y justicia, perdón y venganza, aléjense de él, porque falso profeta es. El verdadero evangelio es simétrico. Se deben predicar ambas cosas. Los últimos salmos, llamados salmos aleluya, van construyendo la escena final del plan de Dios, la última y más grandiosa alabanza. Los salmos 146 al 148 nos conectan con la creación y nos hacen pensar cuando la creación esté totalmente restaurada. Pero antes de esa creación restaurada debe venir la venganza, y por eso el Salmo 149 está en la mitad entre esos dos salmos y el Salmo 150, que es cuando la creación entera, después de que todos los malos sean eliminados por la venganza de Dios, la creación entera alabará al grande y justo Creador. Vean conmigo el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario, y este santuario es toda la creación renovada después de la venganza. Alabadlo en el firmamento de su poder, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadlo al son de trompeta, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y danza, alabadlo con cuerdas y flauta, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Cuando se ejecute la venganza de Dios, la creación entera renovada alabará y adorará a este Dios que es un Rey vengador y justo, por haber eliminado a todos los malvados. Y allí estaremos nosotros con nuestra mente hecha igual, perfecta a la mente de Cristo, y nos gozaremos con gran alegría. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, este es tu plan. Hoy en el Salmo 149 nos haces viajar en la máquina del tiempo al final de tu plan y preparas nuestros corazones para el día de tu venganza, cuando te alabaremos con una alabanza desbordante de alegría, con arpa, con salterio, con danzas, con júbilo desbordante,
porque por fin nuestro Rey y Señor justo ha eliminado a todos los malos de la tierra. Aleluya, gloria a Cristo. Ven pronto, Señor, y elimina a todos los malvados de la tierra en el gran día de tu venganza. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.